Córdoba no había nada, no había televisión, no había nada cuando yo era chico. Había libros de la biblioteca de mi papá y había un cineclub, se llamaba el Cine Sombras, cuando yo era un adolescente. Y para cuando yo tuve 17 o 18 años, yo ya había visto prácticamente toda la historia del cine. Habíamos visto todo, desde Dreyer en 1932, podíamos citar todo. O sea que nosotros nos criamos con el cineclub y nuestro puerto de acceso al cine fue el cineclub, aparte del cine comercial, donde veíamos el cine comercial, ¿no? Cecil B. DeMille, que después me tocó organizar una enorme exhibición sobre él, 30 o 40 años después, y la película era Sansón y Dalila. Una película pésima, pero me influenció tanto visualmente. Una de las películas de DeMille que hay que mirarlas con ternura, pero que a mí todavía está en mi pintura esa película. El cine histórico, las grandes películas, las superproducciones, obviamente, tenían que ver con lo visual y tenían que ver con una cierta retórica que a mí me parecía fantástica en ese momento. Además, entendía un poco de inglés yo de chico, así que entendía un poco mejor que los demás. Yo me fui a Europa en el año 67 y por lo que hacíamos en esa época los jóvenes, me fui a la India, a Uzbekistán, a Irán, a Turquía, a Afganistán, en un autito. Y cuando volví a Roma hice una versión en teatro como escenógrafo. Yo trabajaba como escenógrafo ya en Córdoba desde la adolescencia. Hice una versión de la Medea y ocurrió que vino Pasolini a ver la Medea y después vino a charlar con el elenco y hablando, dijo que quería ir a Afganistán. Le dije que yo había estado en Afganistán, quería ir a un lugar que se llamaba Bamiyan a filmar La Colche de la tierra de Medea. Yo le dije que además de ese lugar que se llama Bamiyan, en Turquía, en Anatolia, había un valle increíble con estas enormes agujas de piedra que los coptos habían excavado en el siglo II. Mandó a alguien, consiguió fotos, decidió hacer la película ahí y yo me incorporé al equipo de arte de la película e hice mi primera película, que fue Medea, de Pasolini. Unos años después yo volví e hice Los pasajeros del jardín con Doria y El poder de las tinieblas con Sábato. Entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Pero qué principio? Cuando le arrancabas los ojos a los pájaros. Era eso. La película tenía una enorme cantidad de posibilidades y muy pequeño el presupuesto. Entonces tuvimos la suerte de que en ese momento se había derrumbado toda una parte de la 9 de julio para extenderla hasta el Bajo. Estaba en ruinas, había como 6 cuadras en ruinas. Y yo salté ante la posibilidad de eso y agarramos esas ruinas y usamos mucho de eso, que era una textura que nos ayudó en ese viaje subterráneo. El resto, trabajé con Tita Tamames y Rosita Semborain, que se hicieron grandes amigas y con las que después trabajé mucho en teatro. Y ellas estaban, las viejitas divinas, ayudaban. Entonces yo tenía un set que era todo grises y negros. Y venía Tita y decía, ponía una naranja en el medio. Entonces vos mirabas el set, que yo lo que necesitaba era una naranja. Aprendí mucho con ellas y creo que ellas aprendieron conmigo también, así me lo decían. Flatline. They're getting smaller. He's dying. Brain death. Start filming. Creo
Creo que la primera película de estudio que yo hice, que fue Línea Mortal, Flatliners, fue una película muy satisfactoria porque es una película que el guión no contenía ningún elemento. Ocurría en un hospital con paredes blancas. Y yo lo miré al director y dije, esto va a ser tremendamente aburrido. Entonces todo lo que se ve en esa película es un invento, porque ese universo no existía, busqué pretextos de cualquier tipo, que la escuela, que el colegio estaba en tal lugar, lo que fuese, ¿viste? Cualquier pretexto es bueno. Y la película es un invento completo y la verdad que los tomó por sorpresa a todos. En realidad me ayudó en mi carrera. 98 degrees. Hit him again. 350. Clear. Got him! Nelson, can you hear us? Welcome back. Yo estaba por hacer otra película con John McTiernan, que era Una princesa de Marte, la novela de Edgar Rice Burroughs, que ocurre en Marte en 1870 y que era fantástica. Estuvimos 1 año y medio trabajando. Disney decidió no hacerla porque Tom Cruise le dolía el pie izquierdo o algo. Y inmediatamente hicieron un switch y me dijeron, ahí está esta película con Schwarzenegger, el mismo director. Es un desafío, es como un cuento de hadas, ¿no? Y nos metimos. Era una película en ese momento que era una de las películas más caras de la historia, que valió como $120 millones hace 15 años. La experiencia fue extraordinaria, yo lo pasé muy bien. Recién empezaba lo digital, hay un poquito de digital, pero tiene unos sets enormes. Creo que entre las películas de Schwarzenegger se destaca porque tiene algo de cuento de hadas la película y con esa intención la hicimos como un cuento de hadas. And the Oscar goes to Eugenio Zanetti for Restoration. Nada es fácil, nada viene hecho. Restauración es una película muy barata que costó $17 millones, que no es nada en términos del cine americano. Con todo, te estoy hablando de la película, los actores, todo. Es una película de arte donde no había plata para hacer eso que hicimos. Es un invento, está hecho como se hace en el teatro. Son 20 columnas y 10 fondales y esas columnas están en rueditas y son un corredor y son todo el palacio no es nada, no existe, no es un set como los hacen en Hollywood. Por eso se pudo hacer. Your bride. Yo creo que Más allá de los sueños es, desde el punto de vista del trabajo visual, una película mucho más madura que Restauración. Puede gustarnos más o menos, pero una película que es mucho más vasta. Bueno, pero viste, en ese año Shakespeare in Love era una película favorita y todo el mundo puso, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Viste? A veces se gana, a veces no. Listen, I'm close to the apartment and I wanted to come see you.
Why would you write a book about him? That's what I wanted to talk to you about. Leave it alone, Roberto. Well, I found out that you were in a seminary with him, and You never told me that you wanted to be a priest. Don't you think that's weird? Serán dragones, qué bueno, así que ese puede ser un título, There Be Dragons. Action! Action! Un gran desafío, la Guerra Civil Española, que recreamos mucho de eso en Argentina, filmamos un enorme porcentaje acá y un poco en España también. Waiting for your order. Sir? No? Then I'll do it without an order. En este caso, se ven los dos bandos actuar de manera atroz en la Guerra Civil. Son dos personajes opuestos desde la infancia que atraviesan la Guerra Civil. El director de arte es alguien que tiene que tener un conocimiento enciclopédico de cosas, tiene que tener una enorme flexibilidad, tiene que saber de narrativa y tiene que ser conceptual y tiene que agarrar el guión y decir, esto no ocurre acá, sino proponer en otro lugar porque eso es mejor para la narrativa que lo que está escrito en el guión.